gracias a todos los que nos siguen. Para este episodio de The Outliers de Freedom Capital, tenemos un invitado fuera de serie. Eugenio Cantuarias de Acelera Latam nos acompaña el día de hoy y vamos a estar platicando con él de innovación reversiva. Queremos entender por qué esa innovación reversiva es relevante para el tema de las startups y de los inversionistas de capital de riesgo en etapa temprana. Eugenio, gracias por acompañarnos. Gracias, Ariper, por la invitación. Oye, pues muy emocionados de platicar contigo. Me encantaría que les pudieras dar un poco de contexto de qué es todo lo que has hecho y por qué estás metido en este espacio de emprendimiento. Claro, soy chileno de Concepción, soy ingeniero civil, me especialicé en informática, por lo que la tecnología fue un campo que me atrajo desde muy joven. Mi primer trabajo se terminó transformando en una carrera de 10 años en una firma de consultoría financiera de estas Big Four. Así que cambié los lenguajes de programación y los códigos, los cambié por Excel, valorizaciones, transacciones, finalmente modelos financieros. Como era ingeniero, nunca fui contador ni auditor, nunca estuve en esa línea de trabajo, sino que estuve en la línea de consultoría. La verdad es que terminé pasando por todas las áreas de consultoría que se armaron, que partieron y que se armaron durante esos 10 años en que yo estuve. Después de eso, tuve 2 años en EY, que básicamente me cambio de Price a EY netamente por la promesa de ser socio. Eso era alrededor del año 2012, cuando yo termino mi carrera entre Price e EY. Chile estaba agarrando mucho hype el tema, el mundo de las startups, producto de que se había lanzado el programa Startup Chile, una de las aceleradoras. La verdad es que hubo un antes y un después en el ecosistema local, producto de ese programa de aceleración que armó una iniciativa pública que se llama Corfo, ¿no es cierto?, que es una corporación de fomento a la producción, y ese programa en el fondo insertó a Chile en el ecosistema, en el mapa. Hasta el día de hoy se ejecuta y tiene muy buenos resultados porque atrajo innovación, atrajo a founders de todos lados, con la única pedida de vuelta de que los founders que estuvieran acá le devolvieran a la comunidad. Empezaron a enganchar de esa forma y fue un antes y un después. Y por lo tanto me tocó ver en estas consultorías muchas de las transacciones más entretenidas que se dieron. Me tocó estar participando, por suerte. Así que aprendí bastante del mundo de transacciones, M&As, compra y venta de empresas. Así que con mucha soberbia y muy equivocado, salgo entonces de este mundo financiero, me doy una última pasada en la industria química, porque ahí fue donde enganché con la innovación pura y dura, con innovación en grain para solucionar problemas. Pero a esas alturas fue donde yo digo que ya no quiero más esto. Con la carrera, con el extraño skill set que agarré como consultor, si llevo haciendo estas consultorías en deals que se medían por millones y billions, ¿no es cierto? ¿Cuánto me va a costar armar una firma de consultoría y apoyar a startups en etapa temprana? Entonces yo decía que eso iba a ser papita para el loro, como decimos acá en Chile, y con esa hipótesis bastante equivocada, me lanzo al mundo de las startups con una aceleradora. Tuvimos un primer programa, empezamos a hacer prácticas de consultoría, a tener algunas consultorías más enfocadas, y eso me ha llevado hoy día también a tener vehículos de inversión tipo Venture Capital. Pues interesante el trayecto y sobre todo además, yo creo que lo emocionante es que haya sido parte de esa generación que transformó Chile, ¿no? De esa industria tradicional a temas ya mucho más sofisticados, con tecnologías mucho más de punta, con este término, ¿no? Que es relativamente reciente de innovación que aplica del sur al norte, esta innovación reversiva. Platícanos un poco esto de innovación reversiva. Lo que tenemos entendido es que las economías emergentes llevan enviando a su mejor talento a que estudien esos posgrados muy sofisticados a las mejores universidades del mundo, ¿no? Y después de esas maestrías o esos doctorados o postdoctorados, regresan a sus universidades originales. Esas universidades hoy por hoy cuentan ya con infraestructuras muy sofisticadas y están empezando a desarrollar ese nivel de conocimiento. ¿Cómo sucede ahora esto de la innovación reversiva? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo con esa innovación reversiva? Tú que entiendes muy bien de ese mundo de los corporativos, pero los investigadores con las startups, platícanos un poco más de este fenómeno y cómo ves el futuro de la región de América Latina. Creo que estamos montados sobre una tremenda oportunidad en la región. La innovación reversiva generalmente se da, por lo que yo he estudiado, ¿no? O sea, y la forma en que yo me expliqué con mi visión de ingeniero solamente. Claro, cuando los enfoques tradicionales de innovación
no son los mejores. ¿Por qué? Porque hay escasez de recursos, hay, o sea, de recursos de distintos tipos, hay poca profundidad en los mercados de capital, hay poca plata para financiar, ¿no es cierto?, la innovación propiamente tal. Entonces, se está generando innovación donde cuesta más que se genere. Pero ese tipo de innovaciones, o sea, innovación reversiva que se dé bajo condiciones de estrés, es lo que finalmente termina pasando y es donde creo que están los tamaños de oportunidad. Y aquí ya va más allá, creo, de la oportunidad, porque va más allá de la innovación como un agente solucionador de problemas, que creo que es para lo que está llamada la innovación. Todos los que nos decimos que queremos innovar o ayudar a innovadores es porque identificamos un problema, hay que solucionarlo, y en economía emergente esos problemas, si los mercados desarrollados tienen 3 problemas, la economía emergente tenemos 50. Voy a ir dando algunos conceptos de las cosas de por qué creo yo que estamos en una oportunidad, y el tamaño de la oportunidad me dice que me escapa un poco porque es difícil dimensionarla, pero algunas dificultades que se ven en los mercados como los de nosotros, llamémoslo las cosas que son más evidentes y más macro, ¿no es cierto? Acá hay multicultura, multirrelación, multidioma, ¿no es cierto? Hay fronteras para todos lados. Cada país habla, piensa, cree de manera distinta. Esa es la región de nosotros, ¿no es cierto? La capacidad instalada, llamarse infraestructura, que tienen, ¿no es cierto?, los países también es dispar. Y eso hace entonces que la cantidad de problemas que estamos mandatados a solucionarnos para poder tener al menos un buen pasar es mucho mayor que el que las que tienen, ¿no es cierto?, los tipos que están, ¿no es cierto?, viviendo en mercados más desarrollados, mercados más maduros. ¿Ya? Y eso yo te diría que es la flama, el primer fuego y la benzina que le da, ¿no es cierto?, aquí a todos los innovadores disruptivos, reversivos, como les queramos dar, que se están volviendo entonces a la TAM a tratar de solucionar estos problemas. Pero aquí me parece que también han estado ocurriendo los últimos años cosas que han facilitado el que efectivamente estos investigadores, que como tú decías, una de las hipótesis que todos se iban y ya les daban ganas de volverse a su país, llamémoslo así. Yo creería que hay otro elemento que es la pérdida de miedo a emprender. Y eso porque uno puede ser un innovador, un investigador, ok, pero si tú, y el general, lo que sea, ¿no es cierto?, es que el investigador no era un tipo muy proclive a arriesgarse y a tirarse a emprender, a construir la compañía y tratar de escalarla, ¿no es cierto? El perfil son distintos. Y por lo tanto, el que volvía con conocimientos técnicos muy especializados de sus posgrados, todos sus programas en el pasado, lo que hacía era volverse a la universidad y hacer clases sobre eso, pero hasta ahí llegaba. Y esto producto de que los ecosistemas, ¿no es cierto?, están más vibrantes en la región. Y si vibra significa que el ecosistema está activo, que se está dando oportunidades, que se está entrenando, que se están transfiriendo competencias. Entonces el mismo investigador que se va a estudiar su posgrado y que vuelve acá, se encuentra con posibilidades reales de transferir su investigación a mercado. Y que de nuevo, ¿no es cierto?, creo que son un impulso adicional a solucionar problemas reales del mercado, ¿no es cierto?, de esta región, con innovación. No, ahí coincido y fíjate, para mí hay unos datos que son muy emocionantes. Aproximadamente 80% de los países del planeta son economías emergentes. Y aquí es donde ves la belleza, ¿no?, de la ley Pareto, porque aplica transversal. Del total de personas que habitan el planeta, 85% viven en economías emergentes, es decir, 6,000 billones de las 8,000. Pero además también alrededor del 80% de la biodiversidad del planeta se encuentra en economías emergentes, que para sobre todo cuando estás hablando de innovación y de fierros, ¿no?, de hardware, la biodiversidad pues es materia básica para temas, por ejemplo, como salud, como temas de agricultura, en fin. Entonces, el potencial que tienen estas regiones es gigantesco. Tienes mucha más gente, tienes muchos más recursos naturales, y también está el tema del tipo de problemas que se resuelven. Platicábamos en otro de los episodios acerca de este concurso que hace la Fundación Bill y Melinda Gates para resolver retos del agua, en donde empiezan a llegar proyectos de innovación de startups de Asia, sureste asiático y América Latina, ligadas a potabilizar agua, a captación de agua, mientras que algunas economías del norte mandan proyectos de cómo crear saborizantes de agua potable. Y ahí es donde ves esa diferencia diametral de los problemas. Y ahí es donde para mí el tema de innovación reversiva se vuelve muy emocionante, porque está esta frase muy famosa, ¿no?, de Peter Diamandis, que dice que si quieres convertirte en billonario, pues simplemente tienes que ayudar a 1 billón de personas. Y si lo piensas desde la innovación reversiva,
masiva, pues tienes la posibilidad de ayudar a 6, ¿no? Y ahí mira, con lo que tú decías, Pedro, y se dan algunas cosas también que favorecen a los que estamos involucrados y tratando de ayudar a este tipo de innovadores. Hay condiciones también en el mercado, en la TAM sobre todo, que favorecen ciertamente el desarrollo y la construcción o que las compañías inicien su camino solucionando problemas acá y que se construyan desde este mercado. Definitivamente es más barato emprender en la TAM que en Estados Unidos, por decir un ejemplo. Es más barato, ¿por qué? Porque los honorarios, la hora hombre, el empleo en general es un tercio de lo que te costaría, ¿no es cierto? Otras cosas desde el punto de vista del inversionista, que ocurre en la TAM y que no ocurre en Estados Unidos, las valorizaciones en general, ronda a ronda, de una empresa que se está construyendo en etapa temprana, son entre un 33 y un 50% más barata comparativamente ronda a ronda de lo que sería en un mercado emergente o en un mercado desarrollado. Entonces un inversionista dice, pero están desarrollados más o menos las mismas soluciones, ¿ya? Y la verdad es que con mi misma plata yo hago deployment de mi capital mucho más, de manera más efectiva. Si me voy y me acerco o entiendo, ¿no es cierto?, los emprendedores en la TAM. Le hace mucho sentido a un tipo que quiera hacer deployment de capital, del por qué buscar a mercados emergentes también. Totalmente de acuerdo, y yo a eso agregaría, hay esta frase muy, muy típica de la gente de Stanford que dicen que las startups, it's a number game, ¿no? Y por supuesto, pues es una cuestión estadística, necesitas volumen para poder encontrar a esos diamantes en bruto, ¿no? Que finalmente van a convertirse en los famosísimos cebras, unicornios. Y ahí es donde creo que también se vuelve interesante, un poco ligado al tema este de la escasez que decías hace rato, porque no solamente tenemos números muy interesantes de la gente que está haciendo la investigación en América Latina, cientos de miles de científicos haciendo investigación de lo que le llaman hard tech o deep tech o tecnología de frontera, sino que además hay una capacidad productiva tremenda. Estamos hablando de investigadores que producen en promedio entre 2.5 y 29 veces más artículos que el promedio global. Con gente tan prolífica, el potencial también para ese emprendedor que quiere crear el negocio arriba de la patente o para ese inversionista que quiere invertir en el emprendedor científico, las posibilidades son tremendas, ¿no? Lo mismo por la cantidad del output generado para revistas y journals y papers y demás, que crece de más del 25 a más del 170%, ¿no? Y el expertise, pues es gigante porque estás hablando de las mismas ciencias aplicadas que hay en todos lados, biotecnología, tecnologías de información, biología sintética, en fin, cualquier cantidad de cosas. Y eso, pues creo que lo ven ustedes bastante seguido en esos programas que corren en Acelera Latam, ¿no? Ayúdame a darnos una idea a todos de manera un poco más aterrizada, qué son ese tipo de proyectos que ustedes ven en cada programa que corren, porque hemos oído cosas muy interesantes de sus alumni. A ver, Acelera al año, voy a ir a los números del año pasado por lo menos, apoyamos a unas 300 startups al año. Bien, que pasan por algunos de nosotros tenemos una lógica de productos y servicios como un embudo. Arriba tenemos nuestros semilleros, que son programas de aceleración, en el fondo en que lo que queremos es ver y entender qué es lo que están haciendo los founders en etapas pre-seed y seed. Después de eso ya más tenemos algunas consultorías muy específicas, todas son siempre en el ámbito de sourcing deals, o sea, tenemos casi todo lo que hacemos siempre es estructurar ofertas de inversión que hagan sentido, ¿no es cierto?, para algún perfil de inversionista, pero claro, hay tantas tesis de inversión como colores, así que en verdad lo que es importante es trabajar con un founder en una buena tesis, una buena oferta, empujar lo que sea ahí a roadshow y ayudarlos en el cierre. Y ese tipo de consultorías, que finalmente son las que llamamos Venture Deals, son ya trabajos muy similares a los que se hacen en los programas de aceleración, pero más uno a uno, por lo tanto las empresas ya van en la siguiente etapa. Bueno, y tenemos vehículos de inversión propios, tenemos un VC y algunas veces, ¿no es cierto?, sobre todo para el desarrollo de las tesis de inversión de nosotros, que fue lo mismo que hicimos, cómo llegamos a ser VC, fue porque los primeros 3 años de esto empezamos a invertir, los primeros 3 años de Acelera empezamos a invertir nosotros con el foco de aprender, con la intención de aprender. Si yo te dijera que ahí nos hicimos millonarios, que tenemos unicornios, no. Fue netamente pagamos por saber hacer convocatorias, saber tener un programa de aceleración, saber estructurar y empaquetar algo que le hiciera sentido a los founders. Durante los primeros años de nosotros,
decidimos ahora que nuestros programas se liberaban, son equity free, son básicamente gratis, ¿no es cierto? Porque queremos conocer al founder, planificar unos eventos de financiamiento hacia adelante y desde ahí hacia adelante, si hay espacio, está dentro de la tesis de inversión del fondo que tenemos, lo invertimos. En ese espacio es que llego a Climate Deep Tech yo. Y me di cuenta finalmente de cómo se compraban y vendían, se estructuraban estos deals de venta, que finalmente era una empresa escalada como una DuPont, y todos sabemos cómo parte. Se está haciendo la investigación con una entidad legal que tiene que hacer de todo, pero escalada vas a tener distintas líneas de negocio, vas a tener una matriz corporativa, vas a tener una R&D powerhouse, vas a tener, ¿no es cierto?, necesidades de aceite de la manufactura para poder después venderla en canales de distribución. Bien, entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la visión de los founders y cuál es la estrategia que van a tomar para poder hacer esa transferencia hacia los mercados de manera industrial y abasteciendo globalmente al mercado, a los clientes? Bien, aprendí eso. Aprendí finalmente, creo que fue una muy linda experiencia eso, y es lo que he venido aplicando, porque de eso me queda entonces yo hoy día, por ejemplo, las prácticas de consultoría que tenemos hoy día son casi todas en biotech, en nanotech, en building materials, tenemos AgTech, tenemos FoodTech, tenemos también, o sea, ahí es donde finalmente empezamos a generar una experiencia nuestra. Gracias a eso hoy día estamos desarrollando la tesis para nuestro segundo vehículo de inversión, que va a ser Climate Deep Tech. Hemos logrado empaquetar un nuevo programa de aceleración que se basa exclusivamente en apoyar emprendedores que estén atacando el cambio climático, pero con una innovación de base científica. TRL3, TRL4 es nuestro sweet spot. Con este programa de aceleración vamos a empezar a poder medir portafolio de medición de impacto, cantidad de toneladas de CO2 capturadas, más los casos de éxito que hemos tenido, nos va a permitir tener un buen warehouse para ya salir a levantar un siguiente fondo de inversión en esta tesis. Oye, ¿qué le dices a estos inversionistas, ángeles, family offices, fondos de fondos, que están tratando de entender cómo pueden hacer rendir mejor esos portafolios? Desde el que está pensando más a corto plazo hasta estos multi-generational single family office y ese tipo de firmas. Nosotros tenemos entendido, hicimos una investigación hace algunos meses, actualizamos los datos que traíamos para el manifiesto justamente de Frison y nos dimos cuenta que aproximadamente el portafolio del ecosistema vale más o menos 221 billones de dólares para la fecha de 2020, que es el último dato que existe, y se dice que para 2030 va a llegar a valer hasta 2 trillones de dólares. ¿Qué le dices a esta gente? Porque luego también pues meterse a temas de innovación a veces no está tan fácil, ¿no? Porque pues por lo menos en América Latina parece que hay mucha experiencia en estas plataformas tipo Mercado Libre, tipo Rappi, tipo Kavak y demás. Pero mira, nosotros hoy día, por lo menos, que esto está hablando desde la humildad y desde un viaje de aprendizaje que hemos hecho, ¿no es cierto?, nosotros inicialmente, al igual como lo hicimos entre el 2017 y el 2020, que fue a punto de equivocarnos nosotros, armar una tesis de inversión que nos hiciera sentido para salir a levantar plata. Esto es lo mismo. Hoy día nosotros lo que estamos, el espacio, claramente me atrae mucho más trabajar con founders que estén solucionando los grandes problemas del mundo, y es por eso que hoy día estoy tratando de desarrollar una tesis en base a Deep Tech, pero con la vertical de Clean. Pero es porque básicamente, porque estoy seguro que metiéndole más ciencia, saliéndose el activismo, a atacar es precisamente el problema que se ha generado, más, ¿no es cierto?, el sentirse que está siendo parte de realmente una ola de cambio, creo que nos va a permitir, primero, trabajar más contentos y segundo, ¿no es cierto?, obtener mejores retornos. Entonces, eso es lo que estamos desarrollando hoy día. En este viaje en el que nosotros andamos mirando, nuestro portafolio está distribuido entre México, Colombia, Argentina y Chile de manera más o menos equilibrada, que al final estoy invertido en startups dentro de esta tesis y estoy coinvertido, de hecho, con Family Office, con otros del PIS que anduvieron viendo, ¿no es cierto?, o con otros fondos. Ahí hay distintas cosas que suceden, pero yo te diría, voy a atacar a la primera, que es una cosa que a mí me preocupa y que encuentro que están equivocados, y es desconocimiento puro y duro. El temor no solo del activo del asset class startup, ¿eh? Al final, ¿qué hace? Que siempre le dejan solamente una cola chica dentro del portafolio, ¿no es cierto?, invertir en este tipo de alternativos, y eso no ha cambiado mucho en los últimos, la vida, pero ahora, a la pregunta específica, el temor que existe, que yo creo que es infundado respecto de invertir en startups de base científico-tecnológico, es que dicen que es muy intensivo en uso de capital. Tenéis que llevar a mercado algo que está en un laboratorio, vas a tener que pasar por desafíos de manufactura y vas a tener que pasar por desafíos de comercialización, lo que lo hace tener un capital expenditure mucho más alto que una software company.
entendiendo el modelo de escalamiento de este tipo de startups, la verdad es que esto es dado que tenéis que preocupar de más cosas, la verdad es que tenéis mucho más flexibilidades para levantar capital porque se entrelazan distintas tesis de inversión y eso hay que entenderlo de esa forma. Lo que pasa es que el inversionista cree que toda la plata se la van a pedir a él y eso no escala así. Entonces es una cuestión que hay que sacárselas de la cabeza. Efectivamente se requiere más capital, pero tú trabajas en el modelo, en el escalamiento y en el exit path tuyo como inversionista de esa misma empresa, tú trabajáis con distintas tesis de inversión. Que sí, efectivamente estoy de acuerdo que requiere más plata de un SaaS, sí, pero que tiene más flexibilidades para conseguir el capital porque se conjugan en su camino de crecimiento 3, 4, 5 tesis de inversión. Entonces es una primera cosa que es por desconocimiento. Y lo otro que siempre te dicen, ¿no es cierto?, estos mismos, o con la gente con la que yo estoy convertida, que ¿por qué tanto deep tech? El deep tech es muy 0 y 1, es muy 0-1, es demasiado binario en su resultado. Se pierde o se gana, no se salva nada, en el fondo. Eso es como lo que también te dicen como una de las razones del por qué, entonces como que les produce cierto nivel de temor. Y ahí primero, en el mundo de las startups no conozco algo que no sea 0-1, porque un venture capitalist no vais por los medios, aun cuando sea software company, porque no te sirven, te matan la tesis. ¿Tú vais por el unicornio o preferís que todo el resto se muera nomás para no tener costo de esa inversión? Está bien, hay algunas que son software company, que no te gastaste tanta plata, que se achanchan, me refiero como que se ponen más pymes, un crecimiento más natural, orgánico, qué sé yo. No, pero eso no es lo que queremos en Venture Capital. Ese tipo ese tipo de founder o ese tipo de startup nos mató la tesis de inversión, así que no, tampoco queremos eso. O sea, tiene que ser 0 y 1. Eso es lo primero, explicación. Cuando me dicen eso, bueno, creo que le han explicado mal la industria, le digo yo. Pero lo segundo, posibilidades de una compañía como esta, las compañías de Deep Tech, dado los desafíos que están resolviendo, no el problema, sino que los desafíos que se les encuentra en el camino para poder escalar, lo hacen efectivamente ser, ¿no es cierto?, una empresa, un activo atractivo al momento de la salida, también no solo para financiar, sino que en la salida también, y es un éxito mucho más claro del que tiene una startup de base, un SaaS, ¿no es cierto?, vendiendo en Latinoamérica. Ejemplo, si tú logras escalar, ¿no es cierto?, tu compañía de base científica, pero pensemos que vas a tener plantas manufactureras. Tienes la primera, probablemente es porque la tienes cerca de la casa, porque conoces a los clientes, me refiero, la tienes cerca del barrio, en el país, la tienes cerca de los clientes. En la primera planta lo más probable es que te van a dar ganas de participar de la operación de eso, porque vas a haber aprendido, tienes que también transferirle eso a tu nuevo socio que va a ser ese manufacturero, y después en la segunda, en la tercera probablemente podrás querer más, te quieras alejar, menos socio o participar con las mismas sociedades. Ese listado de activos, que son todas esas plantas de productividad, es el menú de precio para cualquier private equity, pero ese es como el que le estuvieras cantando la canción más seductora del planeta a un private equity, de venderle, ¿no es cierto?, empaquetarle y venderle eso. Y tú, esa también eres el menú de precio de un private equity que esté cercano a las consumer brands. Entonces, y esas se venden todas. ¿Y qué es lo que te quedáis finalmente? Te quedáis con R&D vendiendo su tecnología a punta de licencias o de licensing, de trademarks, trade secrets. Entonces yo creo que tenés mucho más que un 0 y un 1 en el crecimiento, en el escalamiento de este tipo de compañía, porque podéis tener 2, 3, 4, tenéis muchas más posibilidades. No se quedan nunca con una sola aplicación de su tecnología, pero ellos te dicen cuando estáis escalando que siguen investigando y mejorando su tecnología, pero ya están investigando la aplicación en salud, están investigando la aplicación en logística, tu tecnología, quieren meter su tecnología, la quieren meter hasta que te la comáis. Sin duda, y la verdad es que me gusta mucho que hables del tema de las aplicaciones porque nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en proyectos que han dado unos saltos cuánticos. Nos ha tocado, por ejemplo, trabajar con una startup que estaba haciendo un plástico para estos guantes de cirujano. Ellos partían de la premisa de que había algunos dentistas o cirujanos que no podían ejercer su profesión porque eran alérgicos al látex. Y bueno, el tamaño de mercado resultó un desastre, pero dentro de las propiedades mecánicas del nuevo látex que inventaron se dieron cuenta de que era muy superior a los neumáticos y hoy por hoy la fórmula la acabaron vendiendo a una empresa llantera. Pues ahí estuvo la salida, ¿no? Ese tema de la aplicación me da gusto que lo menciones porque creo que tiene mucho que ver también con el mismo potencial que tienen las startups que están haciendo innovación en estas geografías, ¿no? Poca inversión, una cantidad tremenda también de población viviendo ciertas problemáticas, unos retornos de inversión además bastante interesantes, ¿no? Hay un reporte del Banco Interamericano que sacaron hace poco en donde hablan
de rendimientos anuales de alrededor del 30%, y el potencial está ahí, ¿no? ¿Qué consejos les darías a ese inversionista que quiere entrar a este mundo de investigación y desarrollo deep tech en economía emergente? La misma pregunta, pero aplicada al emprendedor. Estas personas que a lo mejor estudiaron en alguna escuela de negocios, tienen por ahí alguna maestría en finanzas, pero que no le entienden propiamente al tema de la innovación. Y por último, la misma pregunta, pero aplicada para ese científico que está haciendo la investigación, ¿cómo le hace para entrar? Es una cuestión que a mí me da vuelta en la cabeza desde mis tiempos que estaba estudiando un posgrado. Yo que a esa altura ya me estaba desencantando un poco de mi vida corporativa. Encontraba que las herramientas que me estaba dando el MBA para realmente emprender eran muy, muy bajas. Si el tipo es más comercial que investigador, yo le diría una hackeada muy rápida, le diría, tú anda, ¿de qué universidad eres? Anda a la oficina de transferencia de tu universidad o investiga cuál es el tipo de investigaciones o tecnologías que se están desarrollando en las universidades, ve alguna que está más alineado al problema con el que te sentirías contento y anda a ver cuál es el TRL o qué soluciones están hoy día siendo investigadas en esa oficina. Basta con que vayáis a los TL, veáis las investigaciones que estáis, te juntéis con el investigador y si hay un matchmaking, bueno, tenía empresa, te ponía a trabajar y se ponen ya a hacer un plan de negocio que les permita llevar esa investigación a mercado. Y eso entonces también aplicaba lo mismo para el innovador, tiene que acercarse sí o sí. Siempre hay iniciativas de este tipo entre las universidades. También hay iniciativas tipo Venture Builder, están los argentinos, ¿no es cierto?, Videki, el Matías Peire, que hace un súper buen programa de Venture Builder, en el que básicamente el programa lo que hace es presentar a founders de perfiles comerciales con perfiles investigadores. Si hay un matchmaking, terminan siendo co-founders e invertidos por el propio Videki. Ya, la primera pregunta que me haría, no sé si opináis lo mismo, Pedro, ¿cómo lo harías tú? Totalmente de acuerdo contigo, y yo creo que además ahora ya las oficinas de transferencia, centros de investigación, universidades y demás de la región ya están preparadas para el tema de emprendimiento científico. Nosotros hemos tenido la oportunidad por varios años de trabajar junto con Banco Interamericano y Alianza Pacífico y otras organizaciones justamente entrenando tanto gestores de tecnología como a los mismos entrenadores en emprendimiento científico, y eso pues es importante porque ahora es muy fácil ir a una oficina de transferencia de tecnología a decir, a ver, pásenme el catálogo y quiero ver qué licencio para crear un unicornio, ¿no? Sí, y tu primera pregunta partió, oye, ¿qué le decimos a los inversionistas que quieren mirar este espacio? Yo lo primero que les diría es acérquense a un managing partner como Pedro López, que finalmente conoce el activo, sabe evaluarlo, y tengan unas primeras conversas. Básicamente lo que quieren es aprender, weón. Ahí es una forma siempre, ¿eh? O sea, encontrar y acercarse, ¿no es cierto?, a fondos de VC especialistas, no generalistas. Esa es la mejor forma de entender, bueno, lo que tú potencialmente estás buscando como innovaciones. Y existen también alguno que otro programa, así como Avero, en Acelera también tratamos siempre de hacer programas de apoyo a el PIS, finalmente. De hecho, ahora vamos a lanzar uno en el que les queremos mostrar un poco, traerlos a qué significa invertir, tirarlos a las compañías del futuro. Entonces ahí también hay formas de estar ya. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que además también tomar en cuenta pues algunos otros números importantes, ¿no? Hoy por hoy, el costo que tiene para una startup el contratar especialistas en Deep Tech en regiones como América Latina llega a ser entre 5 y 10 veces menos que lo que costaría en un G7 o G20, excluyendo a México, ¿no? Entonces, el potencial ahí de crecimiento con poco presupuesto es enorme. Y el otro dato también interesante, creo, es que el sector de Deep Tech en América Latina se estima por organizaciones como el Banco Interamericano crezca más de 10 veces. De hecho, ellos dicen que 20 inclusive para algunas de las verticales en la próxima Wow. década. Entonces, imagínense para 32 tener un mercado que va a valer eso, ¿no? Yo creo que justo ahora estamos en esa coyuntura en donde como región, si lo hacemos bien, pues realmente podemos cambiar la forma en la que se ve el mapa, ¿no? Querido Eugenio, se nos acabó el tiempo. ¿Alguna cosa con la que nos dejes? ¿Cuál es ese consejo, esa idea, ese comentario con el que quieres que recordemos la conversa de hoy?
Yo la verdad es que siempre quiero dar un mensaje de ánimo, sobre todo pensando en que ojalá nos estén escuchando emprendedores, pero de ustedes depende, bueno, que esta cuestión la cambiemos. Esta cuestión me refiero al problema en el que estamos, y para eso, por lo menos desde mi lado, siempre me vaya a tener para apoyarlos. Así que acérquense y tratemos de hacer las cosas juntos. Pues gracias por el tiempo, querido Eugenio, y estamos en contacto. Gracias a los que nos siguen, a The Outliers by Friesen Capital. Sigamos la conversación, estamos en todas las redes sociales. Gracias.